En un ratito arrancamos QR, bienvenidas, bienvenidos, arrancamos la semana. No le vamos a hacer esperar mucho a Raúl Timerman, que se queda un rato con nosotros para seguir analizando lo que pasó en estas 4 elecciones provinciales y lo que qué lecturas hay respecto de los espacios políticos que se pusieron en juego. Así que enseguida nos vamos a meter en eso. Pero yo quiero arrancar de otra manera. Ustedes saben que el presidente Javier Milei confronta con el periodismo, y ya lo hemos hablado muchas veces, no es nada, no es una parte de su irascibilidad, no tiene que ver con un desborde, tiene que ver con seguir un plan que está hecho, estudiado, escrito en distintas partes del mundo, sobre todo en Occidente, y meterse con el periodismo lo que hace es tratar de torpedear el periodismo tradicional, el periodismo profesional, déjenme decirlo de esta manera, ese que chequea las fuentes, ese que da contexto, que historiza, en virtud de las redes sociales, donde, bueno, cualquiera puede decir cualquier cosa, pero eso no es periodismo. Y no solamente Javier Milei, estos líderes de ultraderecha se manejan muy bien, pescan en la pecera, de alguna manera. Y ocurrió que en la semana pasada el presidente hizo una denuncia formal contra 3 periodistas, nosotros lo contamos, contra Carlos Pañi, Viviana Canosa y Ari Lijalad. Bueno, voy a spoilear un poco la columna y quiero decir que yo soy Ari Lijalad. Y suscribo cada palabra en esa nota que el presidente Javier Milei toma para hacerle una denuncia. Es una nota muy larga, no es televisivo leerla. Yo francamente hubiera sido disruptivo y lo hubiera leído entera, por lo que implica, por lo que significa. Pero vamos a compartir un par de párrafos porque creo que tiene que tener mucha difusión. Y me encantaría que colegas estén del lado de la política que estén, mirando subjetivamente lo que quieran, que entiendan el riesgo y que respeten y que colaboren y que respalden el periodismo profesional. Porque cuando se ataca el periodismo profesional, se ataca la libertad de expresión. E insisto, nosotros, como dice Ari, no tenemos coronita, no somos mejores que nadie, pero el periodismo con fuentes, hecho de esta manera, es un baluarte muy importante para confrontar ideas, para confrontar argumentos. Vamos a compartir algunos párrafos de una nota que, insisto, hago propia, y que el presidente, si desea denunciar a quienes hacen propia estas palabras, lo haga tranquilo. Este es el título de la nota del 4 de mayo por el colega Ari Lijalad, Milei entre el odio a la información y el discurso nazi. ¿Qué hay detrás de los ataques del presidente hacia periodistas y comunicadores de distintos poderes y el peligro de la incitación al odio que replican los argumentos para sostener al holocausto? Esto que pone en la bajada es la esencia, es lo que toma Milei para hacerle la denuncia al colega. Vamos a repasar algunos párrafos. Vamos con el primero. En un momento, Ari Lijalad toma algunas preguntas que Milei se hace a sí mismo, pero que se resumen muy bien en esta última. Dice, es lícito, pregunta Milei, ¿no? ¿Es lícito que los periodistas mientan, calumnien e injurien sin permitir que la persona agraviada pueda defenderse? Y si además el periodista recibe fondos públicos para hacerlo, dice Ari Lijalad, no. No hay una ley que permita mentir, obviamente, y las calumnias e injurias son un delito cuya sanción penal en casos de interés público fue eliminada por Cristina Fernández de Kirchner en 2009, para romper con la herramienta que se utilizó durante años para silenciar a periodistas, en especial en la era Menem. Contestarle a un periodista, decirle que miente, refutarlo, no es un ataque, sino parte del diálogo democrático. Y que reciba fondos públicos se debe referir a pauta, no cambia nada, y no se entiende por qué la pregunta, ya que según él ahora no hay pauta. En un ratito vamos a hablar de YPF con Mariano Hamilton. Las preguntas estaban todas mal formuladas. Acá va al corazón de lo que se había planteado Milei para tratar de validar su ataque al periodismo. Las preguntas estaban mal formuladas, de nuevo, en modo falacia de falsa dicotomía, solo para dar por hecho algo para sostener un argumento falaz. El tuit, sin embargo, no se limitó a estas preguntas de fácil respuesta, sino que el presidente se respondió a sí mismo. Todas estas cosas el periodismo las hace regularmente y hasta la llegada de las redes sociales con impunidad total y absoluta. Por eso odian a las redes sociales. Hoy no pueden extorsionar ni chantajear, sus ingresos caen y por eso pegan. Naturalmente, si en cada uno de los puntos notás el comportamiento depravado y violento del periodismo, ahí entenderás la frase, no odiamos lo suficiente a los periodistas. Esto es parte de lo que dice Milei, que está en este tuit que Ari Lijalad postea. Después sigue diciendo, Ari, no le interesaban las preguntas, tampoco las respuestas. Ya tenía la conclusión. Lo que quería Milei
era continuar con el proceso de incitación al odio y la violencia contra el que piensa distinto, que hace semanas propaga bajo la consigna "no odiamos lo suficiente a los periodistas", pero que se inscribe en el contexto en el cual el presidente trata a todo el que piensa distinto como un virus a extirpar de la sociedad, el mismo discurso que utilizaban los nazis para justificar el asesinato de millones de judíos. El video en el que trata, por ejemplo, a kirchneristas como un virus, lo publicó el presidente o lo reposteó el presidente. A eso se refiere Ari Lijalad, a ese modo de construcción. Ari Lijalad no dice, ni Pañi lo dijo, que Milei era Hitler. Lo que dijo es, está utilizando argumentos y métodos que incitan el odio, creyendo que hay quienes piensan distinto, que son un virus a extirpar, y esa es la misma lógica que utilizó el nazismo. Y Ari Lijalad tiene razón, porque la historia nos lo enseña. Lo que el presidente quiere es anular la historia. Entonces nosotros volvemos a decir, o al menos yo, soy Ari Lijalad, suscribo estas palabras, y si el presidente se anima a denunciar a cada uno de los colegas que efectivamente respaldan esto, pues que lo haga, que se atreva. Sigue diciendo Ari Lijalad. Es falso, porque recuerden, esta es, según Milei, la razón por la que los periodistas odian las redes sociales, es decir, porque las redes sociales le quitan el monopolio de la palabra a los periodistas. Esa es la tesis de Milei. Es falso que los periodistas odiemos a las redes sociales. Son una herramienta fundamental como insumo de información y como canal de difusión de nuestro propio trabajo, que amplifica nuestra audiencia y que incluso en muchos casos se monetiza. Milei busca instalar que cualquiera puede informar desde su cuenta de Twitter y que eso pone nervioso al periodismo que pierde el monopolio de la producción de información. Pero eso es falso. Difundir algo en una red social y hacer periodismo son dos universos distintos. La información en sí misma no tiene valor si no se chequea, se investiga, relaciona, pone en contexto y finalmente se publica. Cualquiera puede cantar el feliz cumpleaños, no significa que sea músico. Cualquiera puede publicar un dato en una red social, no significa que sea periodista. No es muy difícil. No es muy difícil el planteo. Seguimos con otro párrafo de esta nota, que es la nota, insisto, que toma el presidente Javier Milei para denunciar a Ari Lijalad. Ari Lijalad dice, planteemos otras preguntas en el mismo modo en que lo hizo Milei. Dice, me voy a quedar con esta, ¿disentir o opinar distinto a un periodista es un ataque a la libertad de expresión? No. ¿Desmentir a un periodista o refutar con información y datos lo que publicó es un ataque a la libertad de expresión? Menos que menos. Los periodistas no somos vacas sagradas, ni tenemos coronita, ni ningún privilegio dentro del marco de las discusiones y conflictos democráticos. Acá la clave es democracia, siempre. Pero las que hace el presidente Milei traspasó hace rato los límites, ya que las acusaciones de mentiroso, los disensos y las refutaciones reales, prácticamente inexistentes, son en un contexto donde, repite, no odiamos lo suficiente al periodismo. Incitar al odio y la violencia contra periodistas sí es un ataque a la libertad de expresión. Es además un delito, y si lo hace el presidente, que tiene recursos para hacer efectiva la intimidación y la censura, se agrava. Yo agrego, el presidente también tiene mucho más recursos de cualquier periodista que lo discuta, a publicar sus argumentos que contradigan cualquier información. Pero no elige ese camino. Último párrafo que queremos mencionar. Toda esta operación ya tiene un logro para Milei, que aún los que no nos autocensuramos tenemos que dedicarle tiempo y espacio, como en esta nota, a hablar del tema, tiempo y espacio que pierden cuestiones como los recortes a las jubilaciones, la quita de medicamentos, la caída del salario real, el aumento de la desocupación, el plan económico de bicicleta financiera, el derrumbe de la obra pública y sus riesgos, los precios de los alimentos, las crisis de la industria. La incógnita, dice el colega Ari Lijalad, es cuánto será suficiente el odio para el presidente del país, de Rodolfo Walsh y de José Luis Cabezas. Esto es lo que hacemos propio. Hay una iniciativa muy interesante del Sindicato de Prensa de Buenos Aires de replicar esta nota con las firmas, como si todos los colegas que acompañamos a Ari Lijalad escribiéramos efectivamente esta nota y que se atreva el presidente. Los argumentos, las ideas, no son parte de una acción penal, no son mérito para una denuncia, son parte de nuestra convivencia democrática. Esto es lo que refleja la nota de Ari, no es el único. Pero sin embargo, esto es lo que efectivamente el presidente denuncia, porque le molesta a él, que adoptó otra religión en el transcurrir de su vida, le molesta que lo comparen con la proliferación del odio
y de los argumentos que plantean erradicar a quien piensa distinto con lo que significó la construcción de relato y de narrativa que devino luego en el Holocausto. Arrancamos QR con las voces del día.